Bien, son las 3:32. Continuamos aquí en la Impresión de la Tarde. Yo tengo dos temitas que de manera breve quiero compartir. El primero está relacionado con un territorio que no es nuestro, pero que tenemos que vigilar de cerca. Me refiero a Haití. Al menos 20 personas muertas en el día de ayer o este fin de semana por bandas en Haití, al sur de Puerto Príncipe, a pesar de la presencia de tropas kenianas. Se ha pedido la intervención de las fuerzas del orden para limitar y mantener el orden. Pero las autoridades trabajan para poder dar una respuesta adecuada, que no sería otra que apresar o enfrentar en su territorio a los responsables, a los delincuentes, a los vándalos. Los habitantes de esas comunidades afectadas han comenzado a huir. ¿Y hacia dónde ustedes creen que están huyendo? Les dejo esa pregunta. Los vándalos en los próximos días van a comenzar a huir porque las fuerzas kenianas primero están estudiando la situación con inteligencia y han dicho que van a dar una respuesta adecuada. Repito que la respuesta adecuada debe ser el apresamiento y muerte de los vándalos. ¿Y hacia dónde ustedes creen que están preparados para huir esos vándalos? Les dejo esa respuesta, esa pregunta. Lo dejo ahí porque yo creo que es momento de que alguna vez en la vida nuestras Fuerzas Armadas, de los 35,000 hombres que tiene, por lo menos 30 hay en la frontera. Se justifica, se necesita, por el tiempo que sea necesario. Hoy vi una acción, Adolfo, que yo quiero resaltar. Incrementaron de manera masiva la lectura de las biométricas del personal que está cruzando la frontera al mercado. Por lo menos en Dajabón lo vi, no vi los demás puntos. Y ese es el procedimiento. O sea, fila obligado. No puede pasar todo el mundo como Juan por su casa. Todo el mundo tiene que pasar por los lectores, presentar sus documentos y la lectura biométrica. Esa tiene que ser el comportamiento. Y no importa el personal, como tú muy bien resaltas, que se requiera. Ahora, lo que no pueden volver a hacer es a sobrevolar aviones ahí, porque ahí esos aviones lo que están es gastando gasolina y mucho que consumen. Yo entiendo que los aviones tienen que sobrevolar todas las veces que sea necesario. Sí, es necesario. Sí, es necesario, pero eso sí, no claro. Lo determina tú desde aquí. Cuando un avión sobrevuela territorio fronterizo, se supone que hay expertos en asuntos que determinan cuándo volar y cuándo no. Es un show para no, bueno, un show para ti, está bien. Yo puedo entender eso, que para ti sea un show. Ahora, tú tienes que entender que hay expertos y que aquí tenemos militares preparados a cualquier nivel. Que las Fuerzas Armadas tienen gente y por algo pone a sobrevolar los aviones. Esos recursos usémoslo en la dirección de tu propuesta. No es que no es lo que donde tú quieras, es donde ellos quieran. Porque personal. El uso del avión es un disuasivo. Exactamente. Para ti podría no solucionar un problema, como en efecto no lo soluciona, si hay quien utiliza pero es esa un disuasivo. En Estados Unidos. Pero claro. Si hay un país que utiliza esa metodología de Estados Unidos. Pero China y Corea. ¿Qué, Adolfo? Disuadir lo que ellos crean, no es lo que yo crea. Quizás tú comienzas a analizar conmigo y ninguno de los dos sabemos lo que se va a disuadir. Pero a lo mejor ellos saben por qué lo usan. Mira, Adolfo, yo soy sigan que van a agarrar dos o tres haitianos. Yo soy posguerra, yo nací unos meses después de la guerra de abril del 65 y mi mamá me cuenta que uno de los mayores temores eran cuando sobrevolaban los aviones y que estos aviones obligaban a que las es un disuasivo claro. Persuadían y disuadían a esos jóvenes que estaban atrincherados claro. en los lugares y todo el mundo salía corriendo y se metía debajo de la cama. Claro. Yo considero que es una buena estrategia y que manda un mensaje claro de que nosotros estamos listos en tierra y por aire. Claro. Y por aire pudiera ser mucho mejor porque pudieran ver lo que vienen por las lomas. No se ven por las lomas. Él no lo va a entender nunca. Pues imposible. Por suerte, él no sabe absolutamente nada de eso, de estrategia militar. Eso, Tú no sabes de estrategia militar, ¿o sí? ¿Sabes? Claro. Pues entonces dime, ¿qué estrategia usamos ahí? Es elemental, patrón, elemental. Sí.
es imposible disuadir a que nosotros no estamos en guerra con Haití o ya estamos de nuevo en guerra con Haití. No, porque lo que no estamos hablando de guerra. Lo que tenemos que evitar es el que crucen de manera ilegal los bandidos nuestra frontera. Y con los aviones no los vamos a detener. No los vamos a detener. Pero es que eso es parte de la táctica. Miren los memes que le han hecho al pobre Carlos Díaz Morfa. Es que es parte de la táctica militar, hermano. Y eso no lo sabes tú ni lo sé yo. Pero uno tiene que entender que así como uno es experto en su área, los demás lo son en la suya. Y son tan estúpidos los militares que están que ahí. Ellos son estúpidos. Pues está bien, yo estoy equivocado. Pero son tan estúpidos, o sea, el jefe de todos los militares del país, Carlos Díaz Morfa, con muchísimos Estados Unidos cursos, sobrevuela, Cuba sobrevuela. O sea, son tan estúpidos que China que ponen a sobrevolar unos aviones para nada, para hacer show aéreo. El avión no. Tú me dices que están volando en la frontera 4 o 5 helicópteros, yo te lo entiendo. Está bien, Morfa. Es como tú dices. Mi primo. Se nota que tu primo. Pero con un primo así. Señores, hay otro temita que de manera breve yo quiero compartir con ustedes. Está relacionado con una información que vi en los periódicos. Que para muchos sería, wow, qué gran noticia, qué bueno. Para mí es penoso ver cosas como eso. ¿A qué me refiero? La Presidencia de la República instruye a los funcionarios a que respeten plazos en la entrega de informaciones que tienen que dar. Eso desenmascara, eso encuera, eso desnuda el tipo de país que somos. Cuando un presidente de la República tiene que instruir a los funcionarios que respeten los plazos de entrega de información. Yo digo que es buena noticia, pero a su vez muestra la falta de cumplimiento y de responsabilidad con que los funcionarios se manejan. Que el presidente tenga que ordenar a los funcionarios a que cumplan lo que la ley manda es un fiasco. Cumplir con lo que dice la ley de administración pública. Que los funcionarios no tengan ni el mínimo concepto de lo que es la ley de administración pública. Que no sepan los fundamentos, los principios fundamentales, principio de celeridad, principio de eficacia, principio de prontitud, principio de claridad, principio de transparencia con que debe manejarse un funcionario público. Pero todo eso pasa, señores, porque nuestros funcionarios llegan al funcionariato y lo que hacen es que se vuelven ingreídos, prepotentes, altaneros. Los funcionarios nuestros históricamente creen que de una vez son funcionarios, ellos no están obligados. Y eso es un disparate olímpico, porque el que es funcionario público no es más que un servidor público y está obligado a cumplir, dar un servicio a los demás. A mí me molesta de manera extrema cuando, por ejemplo, alguien va por ante un funcionario y tiene que esperar 2 horas porque el funcionario de tal departamento no está. Porque él está almorzando, vuelva más tarde. En los fundamentos de la administración pública eso es inaceptable. Si un funcionario tiene que irse a almorzar, como en efecto tiene que hacerlo, tiene que quedar alguien que supla esa información. Porque lo más importante de la administración pública es la persona que quiera el servicio de la administración pública. Aquí hay secretario, una secretaria de tercera categoría, un funcionario de 4ª categoría que te retiene un expediente 1 mes, 2 meses así en su despacho porque le da su maldita gana. Eso es no saber cuál es el tipo de función para la que él ha sido puesto allí, cuál es su obligación. Un funcionario cual que sea está allí para rendirle información al ciudadano que la requiera. Cuando usted ve que usted va, por ejemplo, a migración y para conseguir un papel tiene que durar 5 meses, hay una flagrante violación a los principios fundamentales de la administración pública. Cuando usted va a un departamento cualquiera de las oficinas, y hay una joven que ni le mira la cara y le dice, venga mañana, que fulano no está aquí, y no hace lo posible por atenderle, hay una flagrante violación a los principios de la administración pública. ¿Por qué? Porque ese ciudadano se movió de su casa, quizás desde el interior, a buscar una información. Usted no le puede decir venga mañana. Usted sabe si tiene los 100 pesos para volver mañana. Usted sabe si tiene el pasaje. Usted sabe la prontitud, la rapidez con que ese funcionario necesita su documento.
Su obligación legal es buscarle la solución. Es más, la ley es amplia y clara. Usted puede ir a una oficina pública con la falta, digamos, de un documento para un trámite, y el funcionario está obligado a ayudarle, si es posible, si puede, a hacerle la cartita que usted no tuvo, ayudarlo a hacer esa cartita y que usted la firme. Todas esas cosas están contenidas en la ley. Si usted no entiende, explicarle para que usted entienda y su proceso sea satisfactorio. Por eso me alegra, pero me apena mucho, me avergüenza de manera profunda ver que hasta en eso tenga el presidente que meterse, en mandar a los funcionarios a tener que hacer lo que la ley le manda, hacer lo que le pagamos para que hagan. Adolfo, yo abordé ese tema el viernes a propósito de que el presidente de la República lo trató en la semanal por preguntas de periodistas ante denuncia de varios medios de comunicación de que instituciones continuaban violando la ley de libre acceso a la información. Y uno se imagina que si eso se hace con los medios de comunicación, imagínate con los ciudadanos particulares. Es peor. ¿Qué no se hace? Y eso que tú dices es peor porque muchas veces esa falta de atención la hace la persona que está en un departamento por mandato del propio incumbente, que muchas veces dicen que no están estando ahí. Claro. Estando Pero ahí. en ese caso, digamos que el responsable es el incumbente porque dio una orden. Pero hay secretario, hay asistente, hay cualquier mierda que deja de atenderte porque le da su gana. Porque tú le caíste mal, o porque no está en eso, o porque me voy a almorzar y voy a hacer cualquier cosa y vuelvo ahorita. ¿Tú entiendes? Si tan solo fuéramos capaces de cambiar, de entender cuál es el papel del funcionario público, Del servidor. la mitad del servidor público, la mitad de los casos estuvieran resueltos. Pero además tampoco se tiene vergüenza. Por ejemplo, eso tiene que ser una vergüenza para esos funcionarios que han hecho eso. Incurrido en Porque esa ¿qué es lo que está haciendo el práctica. gobierno? Es admitiendo que están violentando esa ley, Claro. que no la cumplen. Eso es lo que está haciendo el gobierno, admitiéndolo. Claro. Entonces, mientras deje esos funcionarios ahí, porque que no hay sanciones, no hay régimen de consecuencias, ese es el problema. No hay régimen de consecuencias, no le van a poner asunto a ese memorando tampoco, olvídate del mundo, que no le van a poner Y asunto lo a eso. peor es que la ley contempla régimen y consecuencias. Claro, ¿eh? claro. Hasta la Contempla destitución. castigos que van desde una amonestación simple hasta la destitución del Claro, funcionario claro. que no cumpla. Y hay funcionarios que son reincidentes en eso. Reincidentes en eso. No, pero que hacen lo que ellos quieran. No, déjame eso ahí. Pon esos documentos ahí. No, pero que no, déjalo ahí. Yo no estoy en Exacto. eso. Que el argumento más pendejo ha sido ese, que no están en eso, que hoy yo no voy a despachar eso. Y hay un ser humano que está esperando esos documentos porque tiene un trámite, y hay alguien que, por ejemplo, le quiere comprar su casa y él necesita un documento y tiene que esperar un mes, porque a él le dio la gana de yo voy a ver eso después, el mes que viene o la semana que viene. Mira, a veces uno dice, concho, el funcionario, que su nombre bien lo indica, debería de funcionar. Y tú sientes que la persona desde que llega, que logra un decreto, y sin lograrlo, porque como tú bien dices, hay unos que son de menor cuantía, que son los de abajo, que a veces te la ponen más difícil hasta llegar arriba. A veces cuando te encuentras con el incumbente, mire, pero yo tengo 2 meses. Pero aquí. tú quieres alguien que le ponga la cosa más difícil a uno que el mismo encargado, director de relaciones públicas en las instituciones. Ay, tú. Son una especie de mismo. obstáculo. Pero yo te lo dije. Son una ayer, especie de Pero fue lo obstáculo. que te dije el viernes. Que uno va confiando en el compañero, en el amigo, en el colega, y entonces es el que te la pone difícil y te dice que venga la semana. Y lo peor de eso, Espérate, tú sabes que muchas veces lo hacen porque le tienen miedo al incumbente. porque no se atreven a decirle. Muchas veces porque le tienen miedo al incumbente. Porque no se, y también creyendo No le que se pueden tocar la puerta. No, y también porque lo que se hacen el gracioso. Se hacen lo gracioso y que queriéndole resolver una situación y de que yo manejo eso y lo que lo meten en un problema. Entonces yo prefiero decirle la verdad, mire, lo que está pasando es esto y esto. Obtener la dignidad de decirle, mira, yo estoy aquí, pero yo no tengo el poder para nada. Yo no Váyase puedo por hacer acceso nada. a la información. Trata de conseguirlo tú Exacto, directo. por acceso a la Y información. se acabó. Pero lo que te quiero decir es eso que dice Adolfo. Las instituciones deberían de tener y el MAS debería de trabajar en eso, una programación, una reglamentación con relación a las acciones. Y no hablo de acceso a la información que tiene 15 días. No hay que trabajar 5 días. nada en eso, Carmen, porque Mira, todo eso está establecido. no, pero lo que por tienen ejemplo, que aplicar es régimen de consecuencias. certificar un documento
Óyeme, no hay una cosa más tediosa que Ahorita tú que ir a la fuimos una carta mesita para eso. a Sí, buscar. pero- No hay una cosa más tediosa que ir a la Ahorita que mesita. firmó una carta de compromiso para eso. Para cumplir la ley No, de todo el libre mundo acceso a tiene- la Lo de la información. mesita no Messi, tiene madre. No, eso no, eso llora. No tiene y si madre. tú lo Mira, quieres, y si tú mejorar. lo Primero quieres por lo VIP, difícil que y es. si tú lo quieres VIP, tienes que pagar unos Tienes que cuartos. pagar unos cuartos. ¿Qué te dice a ti cuando te van a un Negocio que tiene servicio con esa VIP? vaina. Que pueden Que hacerlo pueden rápido. hacerlo rápido. Claro, Porque si tú pagas, te lo hacemos más rápido. claro. Entonces es una flagrante asquerosidad, una violación injusta Total. al ser humano. Pero Pero va- segundo, no solamente que no te la dan, sino que te la dan tiempo después, cuando a veces se te agota el proceso sobre el para qué tú pediste el documento. Pero además, Adolfo, es Bien. una discriminación a los demás porque tienen entonces un personal para que agilice la que son pagas en ese precio, Así es. en perjuicio de los otros que Ahora- están haciendo fila. Ahora, Sí. aquí lo determinante, Adolfo, y la Falta parte de más respeto. delicada, la parte más delicada de esa denuncia, de ese caso que tú tratas, es el tratamiento al ciudadano común, al ciudadano de a pie, que va a las oficinas públicas, y tú lo puedes ver, cómo la gente pasa trabajos. Pero hasta para y entrar, el peor ejemplo hasta para y entrar la a una peor vivencia, institución. patrón, es en el sistema de salud. Yo quiero que ustedes vean, como yo tuve la oportunidad de ver con una persona cercana, la demanda para una cita médica en un hospital aquí en la capital. Eso es para cuando le sobre tiempo, cuando hay tiempo para darle una cita a una gente. Pero además, aquí se implementó un proceso de que tú ibas a una cita médica y te hacían un levantamiento, o tú ibas a un chequeo por emergencia y te hacían un levantamiento, y cuando tú volvías estaba registrado ahí. Se quería tener un historial médico de la gente. Eso no se ha podido lograr, una cosa tan tonta. Entonces aquí lo primero es Porque determinar... hay médicos que lo tienen, trabajan con su asunto computarizado, pero hay médicos que no. Pero en el hospital Sí, no, en la clínica, en la no, hospitales pero, no. No, eso ni hablar. pero hay que pedirlo. Ahí es donde hay que implementarlo. Tú vas a un Tienen hospital por la en mañana porque te físico, duele la cabeza. cuestiones que- Tú vas por la mañana a un hospital porque te duele la cabeza. Y tienes que volver en la tarde porque el dolor de la cabeza se te tendió un brazo. Y Pero ellos hacen nadie se da por enterado. ellos hacen un paquete de anotaciones, Patrón, ¿qué hacen nadie, con eso? nadie da por enterado que tú fuiste por la mañana. Eso no aparece en ningún lado. Entonces, aquí es un problema de convertir a los empleados públicos en servidores públicos. ¿Cómo es posible lograr que el empleado entienda que él es un servidor en atención al ciudadano? O cuando un ciudadano sale a denuncia aplicando el régimen de consecuencia a ese empleado. De lo contrario no hay forma. De lo contrario no hay forma porque la ley lo establece. La ley lo dice claro. Y los mecanismos que ustedes implementan o que se implementan en las oficinas públicas, Carmen, para evaluar eficiencia en los servicios. La gestión, la No, gestión. no contemplan ese tipo de elementos Claro, de ver claro. cuál es Claro, y la tú calidad te- del no, y servicio te que quema. presta una Y una institución. institución se quema. Y entonces, ¿y cómo que lo pasa? Una institución se quema. No, porque hay Pero instituciones yo que no veo le importa. todas están en Pues todo está 90, mal. 95. No, mentira. 95, Sí, 100. bueno, pero si a ti te llegan 3 comunicaciones, porque hay instituciones donde no le llegan mucho acceso a la información. O sea, Pero en tú términos puedes- generales, la pero atención mal, al usuario eso se mide. se mide. Eso se mide. La atención al usuario se Pues mide. están engañando al gobierno Sí. con esa medición. Y Hay una medición fraudulenta. Sí. eso se mide porque, no, lo que pasa es que hay un buzón de sugerencia. Que Pero aquí hasta está un puesto guardia, ahí. oye, Ah, aquí pero hasta un guardia es- te impide que tú oye, entres a una es en institución función- porque le da la gana. Claro que sí. Es en función de un buzón de... No, porque de tú no soles. tienes un no, pues ahí no deposita agente nadie, ¿no? Ahí es por separado en 100%. una recepción o en una oficina para que te digan si te recibieron bien o si te... El que está obligado o el que tiene la responsabilidad de coger ese buzón de sugerencia, coger ese papelito y escribir Sí, y pero- entrarlo, es Y el lo que- leen el- esos buzones. si lo abren. Hay que abrirlo cada cierto tiempo Sí, y pero- entonces lo abre el Y comité. no es el preferible, comité de ética y ese de la buzón no institución. se puede convertir en un mecanismo donde sea un correo electrónico, una cuenta de WhatsApp, para denunciar, porque la verdad que la gente no se va a poner a hacer una ¿Sabe que carta a de mí- que para No, llevarla. no una carta, no una carta. El un buzón buzón. tiene unos papelitos, unos muy cortitos con algunas preguntas precisas y tú lo llenas y lo echas y es Pero anónimo. uno pierde su tiempo con eso. Por ejemplo, a mí me pasó eso con un banco. Vía correo y siempre me mandan, necesitamos la sugerencia suya. No, para y la mejorar, encuesta, que yo una qué, yo encuesta. cuándo. Y en una yo le dije, pero ¿para qué te van a poner mojigán a mí?
Hace 6 meses que yo le mandé sugerencias y lo que yo le mandé No se ha corregido. está peor. Se ha superado. Está peor. No me quiten el tiempo a mí. Pero por eso que se valora. La gente tiende. Miren, hay una concepción que tiene el ser humano, o tenemos, que lo que es gratis, muchas veces Señores, no nos todo atrevemos. eso se resuelve, es régimen de consecuencias. A veces no nos atrevemos de que a reclamarlo. Bueno. Sí, a reclamar. De que a reclamar porque te están dando un servicio. Pero yo entendí. Como quiera y como venga. Y es bueno que ustedes chequen, porque yo acabo de hacerle hace alrededor de 2 semanas una entrevista al ministro de Educación Superior, mi buen amigo Franklin García. Que dicho sea de paso, estoy apoyando a su esposa Sosa para ser rectora de la UAS. Y Qué guayaste ahí. qué barbaridad. Y entonces le pregunté sobre los servicios, que hay muchas quejas de gente que van a buscar. Pero no decía ahora, no de decía mucho ahora, tiempo, no de está en mucho gestión. tiempo. Él me dijo, estamos en una labor de automatizarlo todo. Hemos escaneado todos los títulos, toda la información, y la gente podrá accesar en línea su información. Pero tú mandas. Y me dijo que venían haciéndolo de atrás para adelante, o sea, 23, 22, 21, 20, y que iban como por el año 2010. Mira, tú te gradúas, por ejemplo, mis hijos que son abogados que necesitan solicitar ese Equatur, y eso fue terrible. Sí, es un O problema. sea, eso dura auto que es también. una tontería, es una tontería. Eso tú lo mandas, Roberto, dura 3 meses. El proceso dura 3 meses y en Palacio, en la consultoría jurídica, te dura 4. Porque entonces esperan Eso es fácilmente un año para conseguir. para eso. conseguir tu ese entonces cuarto. tiene que moverse alguien que tenga una Entonces, influencia entonces tengo yo política. que Eso llamar. pasa, por ejemplo, en el S4 médico. Entonces yo, Yo tengo que- conozco gente que lo han podido conseguir porque Por yo te influencia. llamo, entonces yo te llamo a ti que tienes a lo mejor un amiguito ahí en Entonces, la consultoría jurídica eso y es lo que digo, mira, propicia la ineficiencia. Y la corrupción. ponme ese nombre Y de ahí salen en los cualquier bucones, decreto para que salga. Entonces Porque es un escuché, por decreto. ejemplo, vi una información del MAP diciendo que no hay razón de que yo quede los buscones. ¿Por qué son los buscones? Por la ineficiencia. Los buscones Claro. eran por Además, y el volvieron- acuerdo con quién y se hace, volvieron. con los que están dentro, con los que dan el servicio, Tú sabes que el con los que dan el Eso servicio. estaba superado. Eso está- Eso estaba volvieron los superado. bucones. Han Atención, vuelto muchas instituciones. Atención, señor ministro. tiene que tener cuidado Han porque vuelto por la propia eso era, ineficiencia. eso era un problema que estaba aquí se acabaron los bucones. Aquí- Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Jovencita. Mi amor. Oiga, el patrón, oiga. Con conocimiento de causa directa. Cuando el patrón fue funcionario público, hacía esa misma actitud con conocimiento de causa aplicado a mi persona. Confesión de parte. No se va a defender. Teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, gente. Dios bendiga. Miren, yo quiero hacer una reclamación también. No, Adelante. Director de tránsito. En obras y públicas. fue en obra pública y el Ahí señor que lo trabajó está en obra diciendo. pública. Y fue empleado, trabajó con él. O ahí. Adelante. Buenas tardes. Mire, yo quiero hacer también una reclamación. Y es que yo no sé por qué ahora este gobierno las obras las anuncian para terminarla en un periodo y pasan años y no le ponen y no la terminan ni nada. Miren, esta circunvalación de los Alcarrizos, lo que vivimos aquí en Caballona, en Ato Nuevo, nos han interrumpido el paso hacia el hospital Vinicio Calventi, porque están haciendo desde hace un año y Camino real, pico. usted dice. Exacto, están haciendo hace un año y pico el puente que va a pasar por arriba de la circunvalación y ahí está ese puente, eso es un abandono más de un año No le están y no pagando le el están trabajo. trabajando ni al puente ni a la circunvalación que era para terminarla en el 2022, pero también la calle de Ato Nuevo y Buenas noches, comenzaron los contenes, de Baratán contenes y acera y todo, y lo han dejado así mismito. A la gente se le mete el agua porque ya como el agua no tiene por dónde transitar, que era por los contenes antes. Si lo hubiesen dejado como estaba era mejor, porque desbarataron todo, por favor. Ni la circunvalación, ni eso, ni el puente. Tenemos que hacer un desvío que ellos hicieron. Bueno. Mira, eso